¿Qué está pasando en el mundo? Rusia presenta su nuevo barco nuclear rompehielos más grande del mundo. Vladimir Putin muestra su poderío al mundo para controlar el Ártico y tener presencia en esta zona. El rompehielos es un barco especial diseñado para moverse y navegar a través de mares cubiertos de hielo. Para que sea un barco rompehielos consta de 3 componentes. Primero, un casco especial reforzado, una forma del casco que le facilite dispersar el hielo y la potencia suficiente para avanzar sin problema. Rusia presentó 2 barcos, con esto quiere tener más ventaja en el Ártico e incrementar el transporte de hidrocarburos hacia el sureste asiático para orientar sus energéticos por las sanciones que le puso Europa y Occidente por la guerra de Ucrania. La nave rusa transporta hasta 54 tripulantes, tiene más de 170 metros y puede romper hielos de 3 metros de grosor. Con esto incrementa su presencia en la región. Siguen incrementando las tensiones entre Vladimir Putin con la OTAN por las provocaciones contra los aliados. No dejarán que avance Rusia en el territorio de Ucrania y seguirán incrementando el apoyo militar con armamento pesado a Ucrania. Putin no ganará la guerra, dicen, pero estaremos informando. Escuchemos. Oportunidad, el presidente ruso Vladimir Putin presentó 2 buques rompehielos de propulsión nuclear para utilizar en el Ártico. Además, el mandatario ruso también indicó que son de mucha importancia para la milicia rusa. El presidente promocionó el poder de Rusia en el Ártico en una ceremonia de izamiento de bandera y en el lanzamiento desde el muelle de 2 rompehielos que garantizarán la navegación durante todo el año en el Ártico Occidental. Al presidir a través de un enlace de video desde el Kremlin en la ceremonia de lanzamiento en la antigua capital imperial de San Petersburgo, en el norte de Rusia, Putin dijo que tales rompehielos eran de una importancia estratégica muy alta para el gobierno ruso. Un rompehielos es un barco especial diseñado para moverse y navegar a través de mares y ríos cubiertos por el hielo. Para que un barco sea considerado rompehielos requiere de 3 componentes. Primero, un casco especial reforzado, una forma del casco que le facilite dispersar el hielo y por último, la potencia suficiente para abrirse paso. De esta forma, el gobierno ruso presentó 2 nuevos buques rompehielos para utilizar en el Ártico. Rusia inauguró el martes un rompehielos a propulsión nuclear. Moscú busca reorientar su estrategia energética por las sanciones occidentales ante la ofensiva en Ucrania e incrementar el transporte de hidrocarburos por la ruta marítima del norte hacia el sudeste asiático, uniendo los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico. El desarrollo de este muy importante corredor de transporte permitirá a Rusia revelar completamente su potencial de exportación y establecer rutas logísticas efectivas incluso hacia el sudeste asiático. La nueva nave fue bautizada Ural, en homenaje a la región rusa, y puede transportar hasta 54 tripulantes. Tiene más de 170 metros de eslora y puede romper hielo de hasta 3 metros de profundidad. Es la tercera embarcación de este tipo lanzada por el gigante de energía atómica Rosatom. ¿No? Si realmente tenemos una amenaza real en países próximos a Rusia, por ejemplo es el caso de Estonia, si no recuerdo mal, este país era pues uno de esos países que ahora mismo estaba preparando algunas posibles instalaciones para servir de refugios ante posibles bombas. Claro, al final esto nos está advirtiendo que los propios países que están cercanos a Rusia tienen miedo. No sé si la OTAN también tiene miedo de que haya una amenaza real en estos países, Antonio. Bueno, más que miedo es, digamos, una certeza que debe ser que está funcionando en sus mentes o en su subconsciente, porque la verdad es que están tomando medidas en esa dirección. Yo, para ser honestos, yo pensaba que cuando sucedió lo de la caída de ese misil en Polonia, que al principio se le atribuyó a Rusia, empezaron a correr rumores, ríos de tinta y de bits en internet, porque se lo atribuían a Rusia, entonces hablando del peligro de entrar ya directamente en una guerra con Rusia. Cuando ese azucarillo se diluyó prácticamente al día siguiente o a las pocas horas, porque se le atribuía ese misil a Ucrania, se enfrió mucho la situación. Bueno, yo esperaba en ese momento que, digamos, se dieran todos los pasos necesarios para acabar con la guerra ya. Sin embargo, las declaraciones de ayer de Stoltenberg y de, que recogía el sentir de la reunión de ministros exteriores en Bucarest, parecían orientados en la dirección en el sentido completamente contrario, ¿no? Y es, apoyaremos a Ucrania para siempre, en el sentido de hasta que acabe la guerra, y 2, no podemos permitir que esta guerra la gane Rusia. Entonces, pues el mensaje está bastante claro, y es pues que lamentablemente, yo no lo quisiera decir, pero a la opinión pública
española por lo menos se le tiene que dejar esto claro, ¿no? Estamos en guerra contra Rusia, ya estamos en guerra contra Rusia. No Ucrania, no cualquier otro país, sino España, porque somos miembros de la OTAN, ¿no? Y no solo eso, no solo porque seamos parte de la OTAN, sino porque además Pedro Sánchez, que es nuestro presidente del gobierno, en cada ocasión que tiene de intervenir en cualquier foro, habla constantemente de esto, ¿no? De la guerra de Putin, la guerra en la que Putin nos ha metido, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos que tener esta percepción en la opinión pública española que ya estamos en guerra contra Rusia. Primero, porque efectivamente no vamos a analizar ahora el origen de esta guerra, ¿no? Pero el hecho cierto es que Rusia invade Ucrania y ocupa, aparte de Crimea en el año 2014, ocupa el este, muy buena parte del este del país en febrero del año 22, de este año, y a partir de ese momento ya no hay marcha atrás, ya no hay vuelta atrás, y mucho menos con la declaración de esas regiones como parte integrante de la Federación de Rusia. Ahí ya sí que no hay vuelta atrás. O bien, o se gana esta guerra contra Rusia, o como dijo ayer Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, o bien una paz en la que ha ganado los agresores, porque este es el calificativo que le da a Rusia. Si confiamos en una paz que es fruto de la victoria de los agresores, no será una paz duradera. Entonces, pues bueno, tenemos que tener en cuenta también, y ya por último, que nosotros estamos enviando material bélico hacia una de las dos partes y solo hacia una de las dos partes. Es decir, que todos los posicionamientos públicos por parte de nuestros líderes políticos y toda la ayuda que se está enviando a la zona es solo hacia una de las partes. Esa situación es insostenible a medio o largo plazo. O bien no se entra de lleno en esa guerra, cosa que nadie quiere hacer por el temor cierto que hay a que Rusia no es cualquiera. Oiga, Rusia no, con todos mis respetos, Rusia no es Yugoslavia, Rusia no es Afganistán ni es Irak, es un país que tiene armas nucleares. Por eso nadie se atreve, digamos, a entrar de lleno en esa guerra contra Rusia, incluso ya digo, con hombres de la OTAN entrando en territorio ruso. Eso, digamos, ya sería la línea roja. Pero a alguien le sorprendería que Rusia empezara no a atacar a los bálticos o a Polonia, sino al Reino Unido o a cualquier otro país que esté suministrando a día de hoy armas letales que se están empleando en Ucrania contra soldados rusos. ¿A alguien le sorprendería? Pues no sé, a lo mejor alguien aquí se hace el sorprendido, pero desde luego, ya digo, y para acabar, no sería sorprendente que Rusia atacara a un país miembro de la alianza y no en sus fronteras, sino quizás un poquito más para allá. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Vladimir Putin muestra su nuevo barco nuclear rompehielos para tener presencia en el Ártico y orientar sus energéticos por las sanciones de la guerra de Ucrania. Crisis en el Perú, golpe de estado por el presidente Pedro Castillo, rompe el orden constitucional democrático del país. ¿Qué sucederá? Te invito a ver el video. Estados Unidos presentó su nuevo bombardero nuclear B-21 Raider con la última tecnología y su capacidad de ser invisible. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.